Para mezclar la historia en San Volte, se necesita un buen coctelera. Sí, exactamente como para preparar algunos de los cócteles más famosos. Por ejemplo, yo me vuelvo loco por el Vesper Martini. Sí, el cóctel inventado por Ian Fleming para su famosísimo James Bond. Pero en nuestro shaker hoy no vamos a poner licores, vamos a poner elementos. Elementos históricos, personajes, lugares, hechos. Los vamos a agitar todos juntos y obtendremos una historia tan increíble que, les aseguro, les costará creerlo. En nuestro shaker ponemos una capital europea, Londres, una ciudad cosmopolita, que sin embargo, en los años 70, también es una ciudad con un trasfondo muy profundo, con bajos fondos, no siempre respetables. Luego una isla caribeña, un bastón, una isla privada, un buen retiro, un lugar de diversión, de esparcimiento. Luego ponemos un robo en un banco, un robo en uno de los bancos más renombrados de Londres. Y luego ponemos actores, fotógrafos, personajes ambiguos. Y finalmente, nuestra cereza del pastel, una noble dama, mejor dicho, una princesa, en el centro de 1000 intrigas, de 1000 historias, de una vida tan absurda que parece inventada. Y sin embargo, todo es verdad, todo es historia, todo es realidad. Es una realidad que a veces se confunde con la pátina de la prensa sensacionalista, por los que los británicos se vuelven literalmente locos. Es una historia que se mezcla con elementos de crónica negra. Es una historia que, sin embargo, debe ser contada. Y es la historia de la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel II. Una princesa trágica, que buscó cariño, reconocimiento y a veces simplemente un momento de intimidad en casi cualquier lugar, pero que tomó el camino equivocado, eligió malas amistades y terminó involucrada en juegos mucho más grandes que ella. Esta es una historia de intrigas, de la corte y de secretos. Se decía que la princesa Margarita era una mujer muy bella, una mujer sofisticada, nacida el 21 de agosto de 1930 en el castillo de Glamis, en Escocia, segunda hija de quien en ese entonces era el duque de York, el futuro rey, Jorge VI. En el momento de su nacimiento, nada hacía presagiar que se convertiría en una de las figuras más problemáticas de la monarquía británica del siglo XX. En primer lugar, no estaba destinada al trono, porque en la línea de sucesión estaba antes su hermana Isabel, quien de hecho ascendió al trono tras la muerte de su padre. A diferencia precisamente de su hermana mayor Isabel, educada desde la infancia en el autocontrol y el sentido del deber, Margarita creció con mayor libertad emocional. Era brillante, ingeniosa y musical. Dotata, consapevole del propio fascino. Los observadores de la corte notaron pronto una diferencia sustancial entre las dos hermanas. Isabel era la continuidad, Margarita la sorpresa. La abdicación de Eduardo VIII a finales de 1936 lo cambió todo. Esta es una historia que, por cierto, ya les hemos contado en el video dedicado a Wallis Simpson, lo pueden encontrar en el canal. Como hemos dicho, el duque de York se convierte en rey, el rey Jorge VI, y Margarita asciende en la escala social. Durante la Segunda Guerra Mundial, ella es la hermana. Aunque crecieron dentro de una corte cerrada, podríamos decir casi claustrofóbica, debido a los protocolos de seguridad extremadamente estrictos y los bombardeos, ambas sintieron cierta emoción en la vida cotidiana. Incluso trataron de prestar ayuda como auxiliares después de los bombardeos de Londres. Las crónicas privadas de esa época hablan de una joven princesa que buscaba constantemente emociones fuertes, especialmente en las amistades masculinas. En 1944, con solo 14 años, Margarita conoce a Peter Townshend, oficial de la Real Fuerza Aérea. Era un hombre de guerra, elegante, culto, de 30 años, 16 años mayor que ella. Townshend trabaja como edecán, así que tiene una presencia constante, diaria, en el Palacio de Buckingham. Su relación, que al principio es formal, se transforma gradualmente en un vínculo emocional profundo. Entonces, aquí hay que ser extremadamente claros. No hay pruebas de una relación física en esos años. Pero los testimonios de quienes frecuentaron Buckingham coinciden en un hecho: una emotividad íntima creciente. Miradas, complicidad, confidencias. Margarita veía en Townshend una figura protectora y también un poco romántica. Él veía en ella a una joven brillante, atrapada en un papel difícil. La situación cambia en 1952. Jorge VI, enfermo de cáncer de pulmón, debido también a su vicio por el cigarro, muere. En su lugar, sube al trono una joven reina, Isabel, la hermana mayor de Margarita, que en esa época tiene 22 años Townshend.
Mientras tanto, se ha divorciado. Y es precisamente ese detalle el que hace que la relación sea políticamente y religiosamente inaceptable. La Iglesia anglicana, de la cual el soberano es jefe, nunca ha permitido el matrimonio entre una persona soltera y un divorciado con su excónyuge aún vivo. Ya había sucedido con Wallis Simpson y Eduardo Ezo. Así que, también en este caso, era imposible permitir que Margarita se casara con Townshend. Eso habría significado poner en duda la autoridad moral de la monarquía, que ya era bastante frágil después, precisamente, del precedente de Eduardo Huétano. Durante años, la cuestión se trató como un problema privado, reservado, aunque en realidad era una especie de bomba constitucional. El gobierno, la corte y la propia reina presionan para que Margarita renuncie. En 1955, después de meses de silencio y especulaciones, Margarita anuncia públicamente que no quiere casarse con Peter Townshend. La declaración es fría, formal, carente de emociones. Quienes están más cerca de la princesa hablan de una mujer devastada, humillada, consciente de haber sacrificado su propia felicidad por una institución que nunca la habría recompensado realmente. Y es entonces cuando nace una segunda Margarita. Después de la renuncia oficial a Peter Townshend, Margarita nunca vuelve a ser la de antes. El sacrificio. A pesar de que la corte consideraba el asunto cerrado y la opinión pública lo veía como algo olvidable, ese sacrificio le había dejado una carga. Una fractura íntima, interna, irreversible entre su papel público y su vida privada. En los años inmediatamente posteriores, estamos hablando de principios de los años 60, Margarita se convierte en una presencia constante en la vida social londinense. Frecuenta clubes, teatros, fiestas, conoce aristócratas, artistas, actores, fotógrafos, músicos. La princesa no se limita a asistir, pero participa, bebe alcohol, fuma cigarrillos y coquetea. Coquetea abiertamente con los hombres que le gustan. La prensa de la época, que todavía estaba atada a cierto respeto institucional y no se había vuelto tan sensacionalista, cuenta solo una parte de la historia. Según informes redactados por la Special Branch, Margarita muestra un comportamiento impulsivo, emocionalmente inestable y desinhibido para su rango. Entre finales de los años 50 y principios de los 60, las crónicas privadas registran una serie de relaciones breves, muy intensas, pero de corta duración, con hombres casados o socialmente inadecuados. Nada ilegal, por supuesto, pero todo profundamente inapropiado. Se reconoce un patrón recurrente en las elecciones de Margarita. Hombres carismáticos, pero emocionalmente no disponibles porque ya tenían pareja. Todas las relaciones están marcadas por los celos y los desequilibrios de poder, porque Margarita hace valer su rango. Ella alterna la seducción con demandas de atención, como una niña. Y cuando su amante finalmente se aleja, Margarita reacciona mal, con excesos en público. Hay carencias afectivas. Hay cuestiones que deben resolverse. Con el paso de los años, se ve a Margarita bebiendo cada vez más. Bebe abundantemente durante las cenas oficiales y aún más en ocasiones privadas, en las fiestas. No era la única que lo hacía en la alta sociedad británica, pero sí la única que lo hacía a la vista de todos. Y esto causa escándalo en la corte. Un funcionario real, en una nota reservada de 1958, escribe: Su Alteza Real, la princesa Margarita, no parece interesada en proteger la dignidad de la institución. La siente casi ajena. Un juicio muy duro, pero revelador. Margarita se sentía oprimida por la monarquía. Y es precisamente en 1958 cuando su vida cambia. Conoce a Anthony Armstrong Jones, un fotógrafo anticonformista, culto, irónico, proveniente de un ambiente bohemio muy alejado de la rigidez y la formalidad del Palacio de Buckingham. Todo lo contrario a los hombres que la corte habría aprobado para un cortejo y un compromiso. Armstrong Jones, sobre todo, no se mostraba intimidado por el título de la princesa, sino que la trataba como a una chica común. Para Margarita es una revelación. La relación comienza en secreto, con una intensidad inicialmente inocente. Luego se convierte en una relación fogosa, apasionada, también físicamente, con una dinámica de poder a veces ambigua. En 1959, el escándalo estalla. En los círculos de la corte se llega a saber. Sin embargo, la reacción de la corte es positiva. Anthony era soltero, ya no era un hombre casado como los demás, británico, aceptable en el plano religioso. Podía ser una solución. Por esta razón, la corte le otorga a Anthony un título, el de Lord Snowdon, para convertirlo en un noble. Y como prueba del compromiso oficial, que es de 1960, Margarita parece haber encontrado finalmente un equilibrio entre el amor y el deber real. Pero parece casi una vía de escape.
no una elección meditada. La prensa comienza a indagar a fondo. Se descubre que Anthony Armstrong Jones no es exactamente un hombre fiel. De hecho, tiene varias relaciones clandestinas. Y la misma Margarita sigue manteniendo relaciones, a veces por correspondencia, a veces mucho más, con varios hombres casados. Hay una inestabilidad, algo que no está bien. El matrimonio se celebra el 6 de mayo de 1960. Es un evento histórico. El primer matrimonio real transmitido por televisión. Todos lo ven. La imagen pública era la de una pareja moderna, elegante, símbolo de una monarquía finalmente acorde con los tiempos. Casi una anticipación del matrimonio entre Carlos y Diana Spencer. Pero en la realidad privada se deteriora. Muy rápidamente. Hay comportamientos paralelos. Armstrong Jones sigue viéndose con modelos, actrices, conocidos del ámbito artístico. Se acuesta con ellos. Margarita alterna fases de profunda dependencia emocional con periodos de abierta rebelión en los que se va de casa. Las peleas se vuelven violentas, verbales, a veces incluso públicas. Ambos beben mucho. Y también empieza a insinuarse otra palabra prohibida, la de la droga. Según los biógrafos, el matrimonio no funciona. O mejor dicho, se sostiene por un mecanismo enfermo. Snowden, que ahora se ha convertido en Lord Snowden, ya no es Anthony Armstrong Jones. Humilla a Margarita con infidelidades ostentosas. Margarita reacciona con actitudes cada vez más provocadoras. Y ambos se lastiman mutuamente, utilizando la prensa como arma indirecta. Dejan que los periódicos publiquen los escándalos, para hacerse daño. Una especie de sadomasoquismo emocional. Margarita, de todos modos, sigue siendo juzgada. Una princesa rebelde, incontrolable. A finales de los años 60, mientras el matrimonio con Snowden ya está comprometido, Margarita inicia otra relación. Una relación que marca un punto de no retorno. Con John Bindon, todo lo que un amante real nunca debería ser. Un actor de reparto, conocido por papeles de gángster y criminal, con antecedentes penales por agresión. Descrito, por quienes lo conocen bien, como un hombre violento, manipulador y sexualmente dominante. La relación no es oficial, por supuesto, pero está ampliamente documentada por varios testimonios. Bindon ejerce sobre Margaret una atracción brutal, alejada de cualquier romanticismo. Varios amigos de la princesa hablan de una relación físicamente intensa, pero psicológicamente destructiva. Bindon, años después, contará sobre encuentros sexuales extremos, episodios de violencia consensuada, una dinámica de poder que oscilaba entre la atracción y el miedo. Cabe decir que no hay ninguna prueba escrita que confirme estos relatos. Pero el hecho de que el Palacio de Buckingham nunca haya emprendido acciones legales contra Bindon, para desmentirlo o silenciarlo, alimentó la sospecha de que las declaraciones del actor eran, al menos en parte, fundadas. Y es en este periodo cuando el comportamiento de Margarita empeora visiblemente. En público aparece desaliñada. A veces el alcohol la hace hablar de más. Utiliza un lenguaje vulgar. O bien se ausenta, de repente, sin previo aviso, de los eventos oficiales. O se interna, con identidad falsa, en una clínica. Hasta aquí tenemos el retrato de una princesa fuera de control, perturbada, emocionalmente frágil, a principios de los años 70. Llega el último ingrediente de este cóctel. Y es un elemento criminal. Septiembre de 1971. Un grupo de criminales, que aún hoy no ha sido completamente identificado, cava un túnel, partiendo de una tienda alquilada. Le Sac, una tienda de bolsos para dama, bajo Baker Street, y roba la bóveda del banco Lloyds. El robo de Baker Street, al que hace algunos años se le dedicó una película bastante famosa, se vuelve conocido no solo por la audacia del golpe, sino por lo que nunca se cuenta oficialmente. Antes que nada, la verdadera magnitud del botín. Hay quienes dicen 300.000 libras, hay quienes dicen 1 millón de libras, hay quienes dicen 3 millones de libras de la época. De cualquier manera, una cifra enorme. Luego, por el hecho de que algunos de los titulares de las cajas de seguridad saqueadas en la bóveda nunca denunciaron el contenido de esas cajas de seguridad. Y finalmente, por las investigaciones periodísticas realizadas por el Daily Mail y el Guardian, según las cuales, entre el material encontrado había fotografías comprometedoras de ministros del gobierno involucrados en actos de sadomasoquismo o pedofilia, o incluso de cierta princesa, y actitudes íntimas con un actor conocido por interpretar papeles de gángster en las películas, John Wyndham. Las hipótesis se acumulan. Se dice que, de hecho, estarían esas fotos dejadas a la vista por la banda de Baker Street dentro de la bóveda. Casi como diciendo conocemos sus secretos, tal vez tengamos más,
No nos persigan, no intenten atraparnos. La banda será en realidad al menos la mitad capturada y procesada. Parte del botín nunca es recuperado. También sale una noticia no confirmada, la de una D-Notice, una nota de censura, la decisión del gobierno de censurar a la prensa. Es un rumor que circula dentro de los ámbitos judiciales, aunque nunca se ha comprobado. Incluso algunos elementos del gobierno lo han desmentido abiertamente. Sin embargo, esa línea interpretativa, según la cual dentro de una de las bóvedas de Baker Street había fotos comprometedoras de la princesa Margarita junto a John Bindon, sigue difundiéndose. El silencio que ha caído sobre el asunto todavía hoy aviva como el fuego todo ese relato. En 1978, Margarita y Lord Snowden se divorcian. Es el primer divorcio real desde los tiempos de Enrique VIII. Es el fin de los intentos de normalización. La princesa tiene un fracaso real. Después del divorcio, la princesa Margarita ya no busca ninguna forma de respetabilidad pública. Prefiere la distancia. Prefiere irse a una isla privada del Caribe, Mustique, lejos de la prensa británica y de la rigidez de la corte que ya no soporta. Ahí Margarita puede ser lo que en Londres nunca se le permitió ser, una mujer sin protocolo, que no tiene que rendir cuentas de cada uno de sus actos. En Mustique, Margarita frecuenta artistas, músicos, aristócratas excéntricos y hombres mucho más jóvenes. Son relaciones, las que ella mantiene, sin ninguna pretensión de estabilidad, intensas, breves, físicas, que terminan en cuanto surge la más mínima dependencia emocional por parte de la princesa o de su amante. Generalmente, Margarita elige hombres 20 años más jóvenes. Ya se acerca a los 50 y prefiere a veinteañeros y treintañeros, no mayores. Pero ya no busca protección, busca una forma de estabilidad, de control. Según varios testimonios, en Mustique la princesa bebe a diario, fuma sin parar, duerme poco, alterna momentos de euforia con otros de depresión y muestra un lenguaje sin filtros. La libertad que había encontrado en el Caribe tenía un precio, el aislamiento emocional. Y entonces, ahora pasamos a la parte final de esta historia. Una historia que en los años 90 le pasa factura a la princesa por todos sus excesos. Un ictus, problemas respiratorios, graves complicaciones relacionadas con el cigarro y el alcohol, apariciones públicas muy escasas, a menudo embarazosas para la corte. Margarita nunca es rehabilitada mediáticamente. No se le concede un papel de anciana sabia como a su madre, o de figura cariñosa. Se convierte casi en un residuo incómodo de una época que la monarquía quería olvidar, la época de los escándalos. Aunque los escándalos, en los años 90, vuelven a aparecer diariamente dentro de la corte. Las relaciones con su hermana Isabel siguen siendo formales, correctas. No hay pruebas de una reconciliación completa, aunque Isabel siempre ha mantenido una forma de afecto hacia su hermana menor. Margarita muere a los 71 años, en 2002 pocas semanas después, muere también su madre. Con Margarita se cierra definitivamente una época, pero no nuestra historia. Porque hoy los historiadores coinciden en un punto esencial. Margarita no fue simplemente una princesa caprichosa, fue una mujer educada para desear, pero no para elegir. Una figura utilizada como advertencia, no hagan como ella. Un pararrayos emocional para una monarquía que parecía estar en crisis, y una persona sistemáticamente privada de la posibilidad de equivocarse en sus asuntos personales. El caso de Baker Street, la relación con John Bindon, los silencios oficiales, la censura a veces en la prensa. Todo indica que sus intentos de escándalo no eran por amor. Era solo la posibilidad de que una princesa mostrara deseos incompatibles con la imagen de la corona. Margaret pagó todo esto con la reputación, la salud, la soledad y una memoria histórica que a menudo se distorsiona. La princesa Margaret no fue una heroína. Tampoco fue una mártir. Fue algo más incómodo. Una mujer real, en un sistema que no contemplaba mujeres reales. Y por eso, todavía hoy sigue incomodando. Hay un último elemento en nuestra historia, que también se remonta a ese robo en Baker Street. El expediente sobre ese robo en el Special Branch y en Scotland Yard está clasificado por orden de la corona hasta el 2056. Se ha dado la orden de mantener silencio sobre el asunto, por un periodo tan largo, que uno se pregunta por qué la prensa no debe divulgarlo. ¿Por qué la opinión pública no debe saberlo? ¿Por qué se debe seguir manteniendo reserva sobre un hecho que ocurrió hace más de medio siglo? Quizá porque los rumores, las suposiciones, las hipótesis, todo lo que se dijo en esa época, tal vez haya ahí dentro una pizca de verdad. Tal vez. Pero para saber más, tendríamos que esperar a que termine naturalmente ese periodo.
Tendríamos que esperar a que finalmente se abran los archivos y se aclare completamente el caso de Baker Street. Quizás el último secreto de la princesa Margarita. El último caso de un escándalo real, que aún hoy permanece parcialmente en la sombra.